a todos, habla Coder17 de Team Juami desde Chile y hoy vengo con un nuevo video de consejos. Ya vamos a hablar de teoría, específicamente acerca de la simulación de las preguntas que tendrían en una entrevista de trabajo para trabajar, valga la redundancia, como hacker, ya como consultor de seguridad informática o de ciberseguridad. Así que vamos a ello. Pero antes, comentarles que todos estos videos de teoría van a quedar almacenados acá en el canal de YouTube. Por otra parte, todos los videos que son prácticos van a quedar almacenados acá en el canal de Odyssey. También habilité las donaciones por PayPal. Si cada uno de ustedes pudieran donar $1, podríamos comprar una cuenta de Hack the Box y empezar a resolver en conjunto máquinas, ya que sería el siguiente paso que me gustaría llevar a cabo y aprender con ustedes. También me pueden apoyar en mi canal de videojuegos llamado Gico Gamer y también en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. Por otra parte, en este momento tengo en oferta mis cursos, ¿ya? Estos dos cursos, cómo iniciarse en hacking Coder17, donde enseño a muchas de las ramas del hacking, desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, y también el curso de Hacking Web Coder17, donde enseño a hackear páginas web desde un nivel básico hasta un nivel avanzado. Estos dos cursos, cada uno cuesta $150 y en este momento los tengo en oferta, cada uno en $50. Así que esos son cupos limitados, por cierto. Por otra parte, decirles que también tengo la tesis de seguridad informática Team Juami, creada por Coder17, donde explico mucha teoría práctica, que yo le llamo, que vendrían siendo conceptos o aspectos importantes que debes saber a la hora de realizar una explotación con diversas metodologías de ciberseguridad, ¿ya? Así que estos 3 PDF los pueden descargar de manera totalmente gratuita desde acá, desde el Discord, específicamente en anuncios, ¿ya? Desde acá. Así que eso en sí. Me faltó publicar acá en aportaciones. Ahí sí. Así que eso. Ahora vamos a lo que nos interesa. Voy a poner esto de fondo mientras. Ya, vamos a hablar sobre una supuesta entrevista, ¿ya? Para el puesto de hacker, ¿ya? ¿Cuáles serían los aspectos a considerar? ¿Cuáles serían las posibles preguntas que te pueden hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que sería bueno que ustedes puedan ir respondiendo estas preguntas para que se den cuenta cuál es su nivel, ¿ya? Y si es que alguna no la saben, que la puedan estudiar para estar preparados en caso de una entrevista de hacking. Una cosa súper importante que decirles como experiencia propia es que en el momento en el que tú te enfrentas a una entrevista de hacking o en realidad cualquier entrevista de trabajo, tu nivel de ansiedad y tu nivel de estrés y tu nivel de nerviosismo es extrema. Ya sudas, estás tenso, ya es una situación bastante compleja, por lo cual trata de tener, normalmente estas entrevistas son por videollamada, entonces como son por videollamada, trata de tener ya en la misma videollamada un bloc de notas o algo donde anotes muchas cosas para que las recuerdes fácilmente y las puedas mencionar, ya, porque en el momento de tanto nerviosismo es difícil acordarse de muchas cosas que tú sabes hacer y algunas veces no las mencionas solo por el hecho de que en ese momento la olvidaste, pero no es porque no las sepas hacer, ya, así que importante detalle. Así que vamos un poquitito a cada uno de los puntos. Primero que todo, las preguntas en esta entrevista ya dependerán de dos aspectos principalmente, ya. El principal aspecto ya depende de la experiencia ya o la expertise del entrevistador, ya. Cuando esta persona, no sé, ejemplo, tiene la especialidad de manejo de, no sé, de, pongámosle hacking web,
Entonces, lo más probable es que esta persona te haga muchas preguntas de hacking web, ¿ya? Y se vaya por ese lado. ¿Por qué? Porque claramente su expertise está por ese lado, ¿ya? Así que claramente derivan de eso, de la experiencia, la expertise mayoritariamente las preguntas que te van a hacer. Por otra parte, ¿ya? También van a depender del puesto al que postules, ¿ya? Ejemplo, es distinto postular a un puesto de, no sé, de Blue Team que a un puesto de Red Team, ¿ya? Así que claramente, ejemplo, la área ofensiva o la área de defensa, etcétera, 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 ¿ya? Y también del nivel de el puesto al que estés postulando. Ahí claramente pueden ir variando las preguntas, pero normalmente varían mayoritariamente de acuerdo a la experiencia o expertise del o los entrevistadores. Hay veces que te entrevista una persona directamente o hay veces que te entrevistan de una sola vez múltiples personas, ¿ya? Vamos al siguiente punto. Puede que te pongan alguna prueba como CTF, ¿ya? Capture the Flag. Pero es poco probable, ¿ya? En realidad yo he visto muchas veces que mencionan así como para contratar, para saber si es que en realidad sabe, hagámosle una prueba de Capture the Flag, ¿ya? De un CTF. Pero la verdad es que hay que construirlo y eso toma tiempo. Entonces muchas veces los entrevistadores no hacen la prueba porque en realidad les va a tomar tiempo, entonces les da flojera y no tienen tiempo algunas veces y por eso prefieren mejor hacer preguntas. Más rápido y más sencillo. Siguiente punto. Y este punto es el más importante de toda la entrevista, ¿ya? Si no sabes una respuesta, no inventes, ¿ya? No inventes, pero lo que se llama, no digas nada de lo que no sepas, ¿ya? Si no sabes algo, no digas nada, ¿ya? Ni siquiera si alguien te dice así como, y los perros son verdes. Ah, sí, ¿verdad? Sí, yo vi un perro verde. No. Si no sabes, no opines. Si no sabes, no comentes. Si no sabes, no digas nada. Di que no sabes nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque en primer lugar vas a quedar en vergüenza. Pero en segundo lugar, y lo más crítico, es que me ha tocado ver entrevistas en las cuales si una persona menciona una cosa que no corresponde, que está incorrecta, lo rechazan de inmediato. Dicen, ¿te diste cuenta que, no sé, pues que dijo que tal cosa, que los perros son verdes? Y tú sabes que las cosas no son así. Entonces no sabe. Entonces mejor no lo contratemos. Entonces te rechazan de inmediato por haber inventado, ¿ya? Por haber dicho algo que no corresponde. Así que no lo hagas, ¿ya? Y además que considerar un punto súper importante, que muchas veces cuando una persona, un entrevistador, te hace una pregunta, la mayoría de las preguntas que te hace esa persona no están normalmente preparadas, sino que son lo que a él le viene a la mente. Y lo que a él le viene a la mente es lo que más utiliza. Así que si tú le respondes algo con respecto a lo que él utiliza habitualmente, claramente él va a tener la expertise y va a tener mayor conocimiento de ese ámbito que te está preguntando. Entonces no trates de decir algo, porque si te pillan, te van a eliminar de inmediato, ¿ya? Ahora, por otra parte, si de eso que te dicen, ejemplo, te comentan algo sobre, no sé, SQL Injection, ¿ya? Y tú no sabes, ejemplo, mucho sobre SQL Injection, en realidad casi nada, pero sí, ejemplo, tienes la idea de que es explotación de SQL, de lenguaje SQL, que tiene que ver con base de datos, entonces tú se lo mencionas de tal manera de indicarle así como, sí, SQL Injection, sí, tiene que ver con, tengo entendido que tiene que ver con el lenguaje SQL, y eso tiene que ver con las bases de datos, entonces tendría relación con la explotación de bases de datos, ¿ya? Pero se lo haces saber con la duda que tú tienes. No le dices así como, eso es así. No, le haces saber que tú tienes nociones, tienes ideas, pero que no estás 100% seguro de lo que estás mencionando, ¿ya? Para que después no te vayan a crucificar por ese dato que tú estás dando a conocer, ¿ya? Punto importante también, te preguntarán claramente siempre cuántos años llevas en el hacking, ¿ya? Siempre infla esa cantidad de años. Ejemplo, si tú llevas
un año en el hacking, tú dile, no, yo llevo 3 años en el hacking, ¿ya? O dile, yo llevo 4 años o 5 años en el hacking, ¿ya? Siempre infla esa cantidad de años, porque por un lado ellos no tienen idea si es que tú tienes si tú tienes esa cantidad de experiencia, y por el otro lado, las personas cuando escuchan números, uno, no verifican nada, y dos, se dejan encantar por los números, ¿no? Tú le dices 3, dicen, poco. 5, mucho, bien. ¿Ya? Y no se preocupan de buscar más allá. ¿Ya? Solamente escuchan cosas y sienten emociones. ¿Ya? Una cosa súper importante, y esta es una pregunta que te pueden hacer que es súper relevante, pero que en realidad es bien ambigua, es ¿qué es la ciberseguridad? ¿Ya? ¿O qué es el hacking? ¿Ya? Te pueden preguntar eso, ¿ya? Para saber si tú tienes la percepción global de todo esto, especialmente cuando eres joven, porque cuando eres joven sienten que tú eres un niño pequeño o una niña pequeña y que no sabe de nada, ¿ya? Es lo que piensan los mayores. Entonces, ten claro, ¿ya? Ejemplo, no, la ciberseguridad tiene que ver con la seguridad del sistema informático, ¿ya? Y siempre, y ahí viene un punto, nunca te extiendas, ¿ya? Siempre sé preciso con la respuesta, porque cuando tú te empiezas a extender, entre más te extiendes, más te enredas, y entre más te enredas, más probabilidades tienes de decir algo equivocado, y si dice algo equivocado, te pueden eliminar rápidamente. Entonces, claramente, la respuesta es precisa y concisa. Y ahora hice un set de preguntas, ¿ya? De preguntas de nivel normal y preguntas de nivel avanzado, ¿ya? Las preguntas de nivel normal yo considero que serían las preguntas que se harían en cualquier entrevista de hacking, ¿ya? Y las preguntas de nivel avanzado, estas solo si es que alguien quiere escudriñar más, o solo si es que en realidad vas a un puesto de trabajo donde claramente te estén pidiendo un nivel avanzado de hacking, ¿ya? Así que primero vamos a las primeras preguntas, ¿ya? Valga la redundancia. Preguntas de nivel normal. Primera pregunta. ¿Qué explotaciones conoces o qué metodologías de explotación de ciberseguridad conoces? ¿Ya? Esta es una pregunta súper importante. Y, ejemplo, ten una lista, porque en el momento que te hacen las preguntas, claramente tú estás tan nervioso que no se te vienen las ideas a la mente, a pesar de que son cosas que tú manejas, pero estás tan nervioso que no se te vienen las ideas a la mente. Así que, ejemplo, yo en mi entrevista siempre he tenido un blog de notas con diferentes datos, ¿ya? Así yo voy leyendo y al tiro diciéndole, leyendo y diciendo, rápidamente, y porque así recuerdo más fácil, ¿ya? Ejemplo, para esta respuesta podría ser phishing, el uso de malware, la denegación de servicio, 2 y D2, man in the middle, ¿ya? Ataques de man in the middle, ataques Wi-Fi, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Ten en lo posible una lista de las explotaciones que tú conoces. Ahora, si te preguntan cuáles explotaciones conoces, puedes decir cualquiera, pero cuáles tú manejas en la explotación, ahí tú puedes ya dar más detalle, ¿ya? Si es que en realidad, si es que solo si te lo preguntan, ¿ya? No ahondes si no te preguntan. Otro punto, otra pregunta mejor dicho. ¿Sabes hacer hacking web? ¿Ya? Y si sabes, ¿qué herramientas utilizas? ¿Ya? En realidad este es un punto súper importante. Normalmente siempre, pero siempre va a ser una exigencia que tú sepas hacking web, ¿ya? Yo creo que en el trabajo de consultor, saber hacking web es una de las bases fundamentales, ¿ya? Junto con lo que es el hacking de infraestructura, ¿ya? El pentesting de infraestructura, pero el hacking web es el más importante, el pentesting de aplicaciones web, ¿ya? ¿Y qué herramientas utilizas? Claramente ahí deberías decir que sí. Y ejemplos deberías nombrar Burp Suite o WhatsApp, o cualquiera de las dos en realidad, ¿ya? Porque en realidad son las herramientas más importantes utilizadas en hacking web. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Sabes usar Burp Suite?
aquí viene un punto súper importante. En la mayoría de los lugares donde se hace pentesting, ¿ya? En la empresa donde se hace pentesting, se utiliza la herramienta Burp Suite, por lo cual, ¿ya? Es súper importante que tú la manejes, ¿ya? Que tú la utilices. Ya, ahora, si es que no la utilizas, ¿ya? En su defecto deberías manejar WhatsApp, ¿ya? Que te permite hacer, en palabras simples, las mismas cosas que Burp Suite, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Qué vulnerabilidad de hacking web conoces? ¿Ya? O sea, claramente si es que sabes hacking web, ¿qué vulnerabilidad de hacking web conoces? Ejemplo, ¿ya? Tu respuesta podría ser SQL Injection, XSS, que es Cross-Site Scripting, File Inclusion, CSRF, que es Cross-Site Request Forgery, y etcétera. Otras más. ¿Ya? También ten una lista, porque en realidad en ese momento puede que no te vengan a la mente las respuestas. La siguiente. ¿De qué trata la vulnerabilidad XSS? Yo diría que entre las vulnerabilidades de hacking web, las más conocidas y que tú deberías saber serían dos. Una es XSS y la otra es SQL Injection. Esas dos vulnerabilidades tú deberías manejarlas sí o sí, ¿ya? Si es que manejas hacking web, ¿ya? Porque son las más utilizadas y además son de alto impacto si es que llegas a encontrarlas en una aplicación web, ¿ya? En este caso, la pregunta es, ¿de qué trata la vulnerabilidad XSS? ¿Ya? Es, en palabras simples, es una vulnerabilidad de inyección. Punto importante, ¿ya? Vulnerabilidad de inyección. ¿Y qué inyecta? Lo que inyecta es lenguaje del lado del cliente, ¿ya? Por ejemplo, JavaScript. Y a través de esta inyección de JavaScript, la siguiente pregunta es, ¿y qué te permite explotar este XSS? Ejemplo, podrías llegar a robar cookies de sesión. En palabras sencillas es como robarle las credenciales a las víctimas. Hola Mago Report, qué bueno que estés por acá y ahora con el sonido encendido. Así que excelente tenerte por acá, bro. Y saludos también para todos los que están en el directo en este momento. Recuerden que si tienen cualquier pregunta sobre este tema o cualquier otro, me lo pueden escribir y así vamos conversando al respecto. Siguiente pregunta. ¿De qué trata la vulnerabilidad SQL Injection y qué te permite explotar? Como les decía, la vulnerabilidad XSS y la SQL Injection son de las más importantes, ¿ya? Por lo cual, la vulnerabilidad de SQL Injection es una vulnerabilidad, nuevamente una vulnerabilidad de inyección. ¿Qué es lo que inyecta? Inyecta lenguaje SQL. ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que te va a permitir? Te va a permitir ver, ¿ya? Y también, en algunos casos, modificar los datos de la base de datos, ¿ya? Eso en palabras sencillas. Si se dan cuenta, mis respuestas son súper cortas y precisas, porque eso es súper importante, ¿ya? Sus respuestas que sean cortas y precisas, porque de lo contrario se enredan y al enredarse claramente cometen errores, así que no cometan esos errores, por favor. Otra pregunta, una pregunta de nivel normal. ¿Sabes usar Nessus? ¿Ya? Nessus, al igual que Burp Suite o WhatsApp, es una herramienta súper importante que sepas manejar, ¿ya? O sea, tú deberías manejar Nessus, ¿ya? Deberías manejar Nessus. Ahora, tampoco eso quiere decir que manejes todas las opciones que tiene Nessus, al igual que Burp Suite u otra herramienta, no. Pero que sepas utilizarlo en el uso más común, que el ejemplo sería escanear dispositivos en búsqueda de vulnerabilidades, ¿ya? Y saber leer los resultados, que eso es súper importante, porque he visto a muchas personas que dicen, no, si miren, acá hay un tutorial de Nessus donde explica cómo escanear, y ahí aparece, escaneo, listo, se escaneó. Y mira, acá te aparecen todas las vulnerabilidades, ya, pero ¿y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Con las vulnerabilidades que está dando.
¿ya? Ahora, esas vulnerabilidades son todas falsos, o sea, son todas vulnerabilidades reales. Hay falsos positivos, ¿ya? ¿Qué te indican algunas vulnerabilidades? ¿Qué cosas podrías consultar? ¿Ya? ¿Dónde podrías consultar cómo mitigar la vulnerabilidad? Etcétera. En palabras sencillas, poder leer los resultados de Nessus. Eso también es súper importante. No solamente realizar, porque he visto muchas veces que ejecutan el escaneo, perfecto, pero no sabe leer la respuesta. Y era lo que a mí me pasaba en un principio. Yo sabía ejecutar Nessus, pero no sabía leer los resultados y qué hacer con los resultados. Entonces a mí me daba angustia no saber qué hacer con ello, porque es súper, súper importante, ¿ya? Saber trabajar con los resultados. Otra pregunta. ¿Qué vulnerabilidades de infraestructuras conoces? Ya hay dos tipos de pentesting. Está el pentesting de aplicaciones web, que vendría siendo el hacking web, y tenemos por el otro lado el pentesting de infraestructura. El pentesting de infraestructura yo no sabía que se llamaba así, pero ¿a qué se refiere con el pentesting de infraestructura? Se refiere a hackear computadoras. ¿Y de qué se trata esto? El pentesting de infraestructura se trata de escanear los puertos, los servicios que tiene una computadora para detectar vulnerabilidades y posteriormente explotarlas, ¿ya? Ahora, en palabras sencillas, lo más importante es detectar las vulnerabilidades, ¿ya? Explotar las vulnerabilidades no necesariamente. Cuando uno hace un pentesting de infraestructura, normalmente llegas hasta la fase de detección de vulnerabilidades e informarlo en un informe, valga la redundancia, pero no haces normalmente la explotación, ¿ya? Normalmente, en algunos casos te pueden pedir igual. Dracón, qué bueno tenerte por acá, bro. Qué genial. Y dice referente a servidores, correcto. Como lo dice Dracón, tiene que ver, infraestructura tiene que ver con computadoras, ya sea workstation, ya computadoras de personas normales, como también de equipos servidores, ¿ya? Y también, como lo dice Dracón, arquitectura a nivel de hardware de las redes, ¿ya? Como switch, router y todos estos dispositivos de hardware que se manejan en este entorno, ¿ya? También es importante eso que menciona Dracón. Vamos a la... y la pregunta era, ¿qué vulnerabilidad de infraestructura conoces? Ya, ejemplo, ya serían Eternal Blue, Netapi, Decom, Eternal Romance, etc. ¿Ya? Yo acá las menciono como vulnerabilidades, ¿ya? Como tal son exploits que atacan esa vulnerabilidad, ¿ya? Que quede claro, ¿ya? Son exploits que atacan esa vulnerabilidad específicamente. ¿Ya? Y pueden haber múltiples, ¿ya? Pueden haber múltiples, ¿ya? Lo ideal es que siempre nombres las más conocidas, ¿ya? Porque de esa manera van a sentirse identificados el entrevistador, ¿ya? Si tú le empiezas a mencionar cosas que no conoce, muchas veces o no te creen o piensan que estás inventando, ¿ya? Otro punto importante también, o mejor dicho, otra pregunta es, ¿sabes usar Foca? ¿Ya? U otra herramienta que te permita examinar metadatos, ¿ya? Por ejemplo, ExifTool, ¿ya? También es una herramienta muy buena para este tema del análisis de metadatos, ¿ya? El análisis de metadatos es un punto que la verdad es que nunca me ha parecido interesante, ¿ya? Primero que todo, es una cosa que la encuentro aburrida, ¿ya? Es una cosa que la encuentro que no es útil, ¿ya? Pero, ejemplo, yo en mis informes de pentesting web debo realizar un análisis de metadatos a los archivos que yo encuentre en la red y que provengan del dominio que yo estoy auditando. Por lo que yo lanzo Foca, con Foca detecto documentos,
con el mismo Foca analizo sus metadatos y con los metadatos veo si hay metadatos importantes. Y si hay metadatos importantes, yo los entrego en un informe, o sea, dentro de todo el pentesting web, dentro de toda esa auditoría, entrego como vulnerabilidad haber encontrado metadatos relevantes. ¿Ya? Ahora, esos metadatos uno no los valida si es que son reales, si es que en realidad son actuales, etcétera, etcétera. Pero igual uno los informa como vulnerabilidades de exposición de datos internos de la organización, ¿ya? Así que es súper importante manejar también los metadatos, ¿ya? A pesar de que es algo que no me gusta, por cierto, ¿ya? Dice, es como más reconocimiento de los metadatos, correcto, como lo dice Dracón, es un área de reconocimiento, precisamente. Siguiente pregunta. Recuerden que ustedes pueden ir respondiendo a las preguntas que yo voy haciendo, ya simulando que están en una entrevista. Lo importante de todo esto es que ustedes puedan con estas preguntas evaluar su conocimiento, y si alguna de estas preguntas no saben la respuesta, puedan aprender la respuesta para que ya estén preparados para una entrevista donde les pregunten esto, ¿ya? Eso es súper importante, y por eso que decidí hacer este video, para que todos estén preparados para una entrevista, ¿ya? Por cierto, mi experiencia en esto no es mucha, pero he vivido en algunas entrevistas que me han hecho a mí y también que yo he participado, que se han hecho a otras personas, y bajo esa experiencia es que estoy comentando cuáles podrían ser las preguntas, ¿ya? En este momento estamos en las preguntas de nivel normal, después vamos a ir a las preguntas de nivel avanzado, ¿ya? Estas preguntas de nivel normal deberían saberse todas las respuestas, ¿ya? Las preguntas de nivel avanzado, ya esas preguntas van a ser más difíciles y esas no necesariamente deberían saber la respuesta, ¿ya? Pero ahí vamos a ir hablando. Siguiente pregunta, de nivel normal. ¿Sabes usar Nmap? ¿Ya? En realidad Nmap es yo diría que es la herramienta junto a Warp Suite, ¿ya? Warp Suite o WhatsApp, ¿ya? Tienen que saber una de esas dos. Junto con Nessus, junto con Nmap, son las herramientas que tú debes saber sí o sí, ¿ya? O sea, no hay opción de que puede que sí, puede que no, ¿ya? No, tienes que manejarla, ¿ya? Tienes que manejarla porque son herramientas que se van a ocupar sí o sí, en muchos de los casos, ¿ya? Ahora claramente Nmap es una herramienta muy gigante, al igual que otras herramientas, pero por lo menos saber para qué sirve y haberla utilizado en algún momento, ¿ya? Otra pregunta, ¿cómo funciona un ataque de fuerza bruta? ¿Ya? ¿Cómo funcionará un ataque de fuerza bruta? En palabras bien sencillas, los más conocidos son los ataques de fuerza bruta para probar credenciales. Ejemplo, pongo un usuario y voy probando una clave, después pruebo otra clave, hasta que alguna clave sea la correcta y me diga éxito, conexión exitosa. Ya has iniciado sesión porque esa clave sí es la correcta. Entonces, eso es, son múltiples intentos de posibles claves hasta que una den el clavo. ¿Ya? Siguiente pregunta. Dracon dice, a prueba y error. Correcto, prueba y error. Nada más que eso. Ahora, claramente tiene un montón de detalles a entender dentro de lo que es fuerza bruta, pero tienes que comprenderlo. Miren, acá había muchas cosas que yo debería haberles mostrado también por acá. Miren, hablamos de que tienes que saber o a utilizar o Warp Suite o WhatsApp. Eso es de la Biblia, ¿ya? De la Biblia del hacker, ¿ya? También dijimos que la otra herramienta que debes conocer sí o sí es la herramienta Nessus, ¿ya? Junto con la herramienta Nmap. Son herramientas que debes saber, pero sí o sí o sí. Y aquí viene la última herramienta que debes saber también sí o sí o sí, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué herramienta usarías para hacer phishing? ¿Qué herramienta utilizarías para hacer phishing? Y la respuesta, o sea, la respuesta que yo daría y la más
clásica que deberían dar sería... ay, que la tengo por acá. Esta. GoFish. Esta es otra herramienta que deben saber. Junto con las demás que les mencioné, GoFish es una herramienta que deben conocer. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en este mundo, lo que hacen normalmente es pentesting web, pentesting de infraestructura, y también haces phishing, ¿ya? Son normalmente los tres trabajos, las tres tareas que tienes como hacker principalmente. Entonces, claramente un phishing se puede hacer de manera manual y eso está claro. Ya no crean que yo lo desconozco, pero es importante utilizar una herramienta que te permita hacer un análisis estadístico, ya que te permita, en palabras sencillas, no solamente realizar un phishing como tal, sino que tener indicadores, tener KPI, tener indicadores de la efectividad, de la explotación misma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, GoFish es una herramienta que debes manejar que te ayuda muchísimo en la aplicación de phishing. Vamos ya a las últimas dos preguntas de nivel normal y vamos a las preguntas de nivel avanzado. ¿Cuál es el riesgo de un Wi-Fi público? O sea, ¿cuál es el riesgo, según ustedes, de utilizar un Wi-Fi público? ¿Ya? Y la respuesta es que podrían llegar a capturar tu tráfico web. Por ejemplo, si tú inicias sesión, ejemplo, ¿ya? En una página web, podrían llegar a capturar tus credenciales, tu usuario y contraseña, ¿ya? Ahora, claramente hay sistemas de seguridad, ya hay sistemas de seguridad como el certificado SSL, ya el uso de HTTPS, ya el uso de una VPN, etcétera, etcétera, ya. Claramente hay múltiples sistemas de seguridad, pero en palabras bien simples, te expone, como lo dice Dracon. Podrían hacer un ataque de hombre en el medio, un ataque de man in the middle, y eso podría capturar tu tráfico, capturar tus credenciales, ¿ya? Y también puede romper la... ¿Cómo se llama esto? Que es cuando modifican la información que te llega. Ay, no me acuerdo cómo es esto. Pero es como la legitimidad de la información. Ejemplo, en tu información se ve que es el número 10. Y yo antes de que te llegue la página web a ti, yo te pongo número 20 en vez de que el número 10. Entonces hago una modificación en la página web para que a ti se te muestre con esa modificación. Ya todo eso lo puedo hacer con Man in the Middle, por ejemplo. Spawn dice: buenas noches, están buenas las preguntas, Coder. Me consta que las preguntas en la entrevista, al menos a mí me las preguntaron. Genial, bro, genial. Sí, en realidad hay algunas que, como lo mencionaba, estas son las preguntas las más básicas, las preguntas de nivel normal, y ahora vamos con las preguntas de nivel avanzado, ¿ya? Suplantación de páginas web y robo de contraseñas. Como lo dice Dracon, exactamente sería a lo que te puede exponer en un Wi-Fi público. Ahora, para serles bien sincero, esto ya de la exposición, el Wi-Fi público y todo eso, en la teoría te pueden hacer muchos ataques. En la práctica, la verdad es que no. La verdad es que funcionan muy mal los ataques de Man in the Middle. Como dice Dracon, inestable. Son ataques muy inestables que lo que normalmente van a provocar es que se rompan las conexiones, que las conexiones funcionen lentas, ¿ya? Pero que capturen tu tráfico y que vean tu tráfico SSL es muy poco probable, ¿ya? Así que una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. Claramente son dos cosas muy distintas, ¿ya? Y ahí estamos hablando exactamente de esto, Man in the Middle. Y como yo lo muestro con esta imagen de acá, si se dan cuenta, esta red captura algunos paquetes de tráfico, pero hay otros paquetes de tráfico que se le van, miren. Estos paquetes de acá se le van. Y es por eso, porque un ataque de Man in the Middle puede ser de múltiples tipos, pero no captura normalmente todo el tráfico. Y es más, si llega a capturarlo, no necesariamente vas a ser capaz de desencriptar el contenido, ¿ya? Así que
datos importantísimos, ¿ya? Pero esos no van acá al caso de las preguntas. Y última pregunta de nivel normal, ¿ya? ¿Qué es el escaneo de puertos? ¿Ya? Y ahí claramente la respuesta sería Nmap. ¿Ya? En realidad es como lo más utilizado. O sea, cuando uno va a escanear puertos, normalmente que utiliza Nmap. ¿Ya? Y ¿con qué objetivo? Más que todo, con el objetivo de determinar servicios vulnerables, ya que tú puedas explotar y que te den una puerta de acceso a esa computadora, a ese sistema informático, a ese hardware, ¿ya? Eso más que todo. Así que ahora ya que tenemos todas las preguntas de nivel normal, vamos con las preguntas de nivel avanzado. Como les dije, las preguntas de nivel básico o normal son las preguntas que normalmente les harían a ustedes, ¿ya? O sea, a todos nosotros, mejor dicho. Ahora, las preguntas de nivel avanzado serían aquellas que te van a realizar si es que claramente postulas a un puesto avanzado o si alguien te quiere poner en aprietos también, ¿ya? Y ocurre muchas veces, hay muchas personas que cuando te entrevistan, como que en vez de ayudarte o no ponerte más nervioso, como que tratan de perjudicarte poniéndote en aprietos con alguna pregunta muy complicada. Entonces no entiendo cuál es el objetivo de eso, pero lo hacen, ¿ya? Dracon dice servicios que están usando las aplicaciones web, versiones y puertos abiertos, correcto. Servicio como un servicio web, las versiones de esos servicios que son súper importantes y en realidad los puertos abiertos, ¿ya? Y claramente nos puede dar diferentes resultados: puertos abiertos, puertos cerrados, puertos filtrados, etcétera. En realidad son esos tres tipos, ¿ya? Spawn dice: ¿qué herramienta puede servir como alternativa a Nmap? Wow, bro. Como dice Dracon, ZenMap. Es que ZenMap es Nmap, pero con interfaz gráfica nomás. Pero sí, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué otras alternativas? Hay algunas alternativas que tienen usos específicos, ¿ya? Que no son tan amplias como Nmap, pero tienen usos específicos. No recuerdo en este momento, pero había una con la que podíamos detectar, ejemplo, que se me va la onda. Podíamos detectar equipos activos en una red para determinar cuáles equipos están vivos. También para hacer escaneos como Nmap puedes ocupar Nessus, ejemplo, para hacer un descubrimiento de equipos activos puedes ocupar Nessus. En realidad Nessus es una alternativa para Nmap, ahora pensándolo bien, porque tiene muchas alternativas para escaneo de puertos, para hacer reconocimiento de activos en la red, para equipos en la red, y tiene múltiples. Así que la respuesta es alternativa de Nmap, Nessus. Voilà. Vamos ahora con las preguntas de nivel avanzado, a ver cómo les va con estas. Primera pregunta: ¿sabes hacking de celulares o de lo relacionado a celulares? ¿Sabes hacer hacking que tenga que ver relación con celulares? ¿Ya? Spawn dice: excelente, bro, gracias. De nada, bro. La idea es ayudarnos entre todos, ¿ya? La verdad es que esto de hacking de celulares no necesariamente es un requisito, ¿ya? Por eso lo puse acá en el nivel avanzado, porque ejemplo, yo cuando ingresé a trabajar no sabía mucho de... Ejemplo, cuando entré a trabajar en el banco no sabía nada de hacking de celulares. Después estuve estudiando y allí aprendí algunas cosas más. O sea, no, sí sabía algunas cosas, pero el análisis de aplicaciones no la sabía. Ahí apliqué un poquito más de análisis, aprendí un poquito más de análisis de aplicaciones, ¿ya? Pero es algo extra, en palabras sencillas, no es un requisito como tal. Ahora, ¿qué cosas puedes hacer con el hacking de celulares? Ejemplo, lo que más te pueden pedir es saber analizar APKs o aplicaciones de Apple, ¿ya? Este análisis de aplicaciones te van a preguntar si tú sabes hacerlo, ¿ya?
normalmente el análisis que se le hace a esta herramienta, o sea, a estas aplicaciones, el principal es el análisis de tráfico. ¿Ya? El análisis de tráfico consiste en que es una cosa que yo acá lo menciono en el curso de Hacking Web, que muchas personas me decían en el Hacking Web, ¿qué analizamos nosotros? Analizamos ¿qué auditoría hacemos? Hacemos auditoría de páginas web. Y yo les decía, pero ustedes me creerían que con la auditoría de aplicaciones web, de páginas web, también podemos hacer análisis de aplicaciones de celulares, ¿ya? Tanto de Android como de Apple. Y me decían, no, pero ¿cómo? Y yo le decía, lo que pasa es que las personas no se han dado cuenta, o sea, algunas personas normalmente no se han dado cuenta que las aplicaciones de celulares son páginas web. En palabras bien sencillas, son páginas web. Y ese ejemplo lo podemos ver con Facebook, que está en la aplicación del celular y en las páginas web. Las dos tienen la misma información, pero las dos se muestran de una forma distinta. Una se muestra en la aplicación y la otra se muestra en la página. Pero actúan de la misma manera, enviando o solicitando datos hacia o desde un servidor, ¿ya? De base de datos, y mostrándola ya en una interfaz. Por eso que cuando tú aprendes Hacking Web, tú también estás aprendiendo a hacer auditoría de aplicaciones web. Estás aprendiendo a hacer auditoría de tráfico, ¿ya? De aplicaciones de celulares, ¿ya? Tanto de Android como de Apple, ¿ya? Así que eso es súper importante. Hay personas que, yo ejemplo les digo, ¿y tú sabes analizar tráfico de una aplicación de celular? Y me dicen, no sé. Y yo les digo, pero ¿tú sabes hacer análisis de tráfico con Barb Suite? En una aplicación web. Y me dicen, sí, eso sí lo sé hacer. Entonces yo le digo, entonces tú sabes hacer análisis de tráfico de una aplicación de celular. Lo que pasa es que tú hasta ahora no lo sabías, pero la misma, entre comillas, la misma técnica que ocupas para auditar una página web es la misma técnica que vas a aplicar para auditar una aplicación de celular. Así que ahí quedan sorprendidos y dicen, wow, no sabía que yo también podía hacer eso. Entonces yo ahí les decía, entonces para la próxima vez cuando vayas a una entrevista, yo sé hacer auditoría de páginas web, pero también sé hacer auditoría de aplicación de celulares. Yo sé hacer el análisis de tráfico. ¿Cómo se maneja esto? Tú en el celular lo único que haces es establecerle un proxy. ¿Y qué proxy le pones? Le pones el proxy de Barbsuite. Y listo. Y empiezas a navegar, a inyectar los payloads de la aplicación de celular y te vas a ir dando cuenta que vas a ir recibiendo el tráfico y la detección de vulnerabilidades en tu Barbsuite. Así que, wow, yo cuando supe esto me sorprendió mucho y dije, wow, yo pensaba que no sabía de eso de celulares, pero después, wow, sí lo sé. Dicen por acá, Django usa PWA. Wow, no sé qué será. Django sí sé qué es, pero PWA ni idea. Para que sea móvil. Ah, ya, es como una adaptación. Deben ser librerías, etcétera, etcétera. PipGom es considerado del lado del servidor y front-end. Ah, ya, no sabía eso de PipGom. MobSF, sí, lo he escuchado, pero nunca lo he utilizado, por cierto. Pero he escuchado que es muy bueno en el ámbito de aplicaciones de celular. Eso no lo sabía. Entonces, como les mencionaba, el análisis de aplicaciones, ya que lo pueden hacer de esa manera como yo les menciono. También otra prueba que se hace es el bypass de root. Hay aplicaciones que no permiten ser instaladas cuando el celular está con root o está con jailbreak, ya en el caso de Apple. Y en el caso que está con root, los Android, tú puedes hacer un bypass para que igual se instale en una aplicación, o sea, en un celular que esté rooteado, ¿ya? Eso también es una prueba de pentesting, ¿ya? De aplicaciones. La otra prueba también es el bypass de SSL PIN, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Y aquí viene un punto súper importante. ¿Por qué normalmente las personas no pueden auditar una página web, ¿ya?
al igual que una aplicación de celular. ¿Ya? Es porque las aplicaciones de celulares tienen una seguridad llamada SSL pinning, ¿ya? Que en palabras sencillas es como adherir, incorporar el certificado SSL. En palabras bien sencillas es que no permite capturar el tráfico a través de un proxy. Eso en palabras simples. Entonces lo que tú haces es un bypass de SSL pinning. ¿Qué te permite esto? Te permite bypassear la seguridad, ¿ya?, de la aplicación, permitiéndote capturar el tráfico y claramente ahí detectar posteriores vulnerabilidades. Por eso que tu primer paso sería verificar si tiene la seguridad de SSL pinning. Y si tiene la seguridad de SSL pinning, tratar de hacer un bypass. Y si logra hacer el bypass, capturar el tráfico y detectar vulnerabilidades de hacking web, ¿ya?, que serían vulnerabilidades múltiples, ¿ya? Y el otro punto que yo sí lo mencionaba harto, porque sí es algo que entre comillas manejo más, es el construir payloads para infectar celulares y poder robarles los datos o manejarlo, ¿ya? Ahora, claramente este ámbito de payloads, que es en realidad el ámbito que más me enamoró de hacking, que es el que más me encanta, este ámbito de los payloads para celulares, para computadoras, es algo que no se valora en el mundo de la ciberseguridad a nivel laboral, ¿ya? Porque a nivel laboral ninguna empresa hace pruebas, ¿ya?, con payloads normalmente. ¿Ya? Normalmente no hacen pruebas con payloads, ni utilizan payloads para sus diferentes tareas que realizan como consultores de ciberseguridad. Entonces el ámbito de payloads no es considerado como información interesante. Igual que ejemplo el desarrollo de malware. Tú le puedes decir a una entrevista de trabajo: yo sé de desarrollo de malware. Claramente eso te va a dar un nivel, porque te van a decir: ah, esta persona no solamente ocupa herramientas de ciberseguridad de otras personas, sino que también desarrolla sus malware, desarrolla sus herramientas. Entonces, claramente esta persona está a otro nivel, pero ese conocimiento claramente no se utiliza en el trabajo, ¿ya? Ahí sí queda un pequeño detalle, ¿ya? Dice Spawn, por acá dice: no pregunto si Python. Que no preguntó si Python, no entendí eso, no preguntó si Python, dice Upper Moon. ¿Es considerado del lado del servidor y front-end? Ah, dice: no, pregunto si Python es considerado del lado del servidor y front-end. Mira, para serte bien sincero, nunca he ocupado Python para las aplicaciones web. Nunca. A lo más cercano es que he ocupado Python para automatizar las acciones que realizo sobre aplicaciones web. Para eso sí he ocupado Python, ¿ya? Manejando a través de algunas librerías que no me acuerdo en este momento, poder automatizar acciones sobre los botones o los inputs de una página web y de esa manera realizar acciones automatizadas. Pero nunca lo he manejado desarrollando aplicaciones web, así que ahí te mentiría. Pero como por el potencial que tiene Python, yo diría que claramente trabajaría del lado del servidor, ¿ya? Del servidor. Spawn dice: no sabía que al saber hacking web ya sé hacer auditoría de aplicaciones de celular. Exacto, Spawn. Yo cuando supe eso, yo quedé impactado. Yo decía: wow, pero ¿cómo? O sea, yo pensaba que solamente sabía hacer hacking web, no saber hacer auditorías de tráfico de aplicaciones de celulares. Entonces, ahora cuando me preguntan así, me dicen: ¿y tú sabes analizar aplicaciones web? Yo al tiro les digo: sí, sé hacer auditoría de tráfico. Claramente si no tiene seguridad de SSL pinning. Ahora, igual podríamos hacer un bypass básico, pero si no lo logramos, claramente necesitaría la aplicación sin SSL pinning y podríamos hacer una auditoría de tráfico. Entonces, y wow, eso te expande oportunidades de contratación, claramente.
Dracon dice, Python tiene librerías como Flask o Framework, Django, que te crean servidores y sirve para back y front. Y los lindo con HTML y Bootstrap. Ah, ya. Como dice Dracon, entonces claramente Python va a servir tanto del lado del cliente como del lado del servidor, y en realidad, en palabras sencillas, va a estar en el lado del servidor, pero se va a unir a otros complementos y a otros lenguajes del lado del cliente para poder trabajar en conjunto, que quede claro. Pero entonces declaramos como Python lenguaje del lado del servidor, ¿ya? Que quede claro. Uppermoon dice, ¿recomiendas algún debugger para hacer reversing? Uppermoon dice Selenium. La verdad es que no conozco Selenium, para serles bien sincero, pero dentro de lo que he utilizado, que no es mucho, pero algo he utilizado, recomiendo, no lo tengo por acá, no lo tengo por acá arriba, recomiendo, a ver, ¿dónde está? Acá. Ejemplo de los gratuitos. En Windows recomiendo Immunity Debugger, ¿ya? Muy bueno, ¿ya? Por cierto, y tengo algunos videos. Y en Linux, o sea, la verdad es que lo he utilizado, pero de recomendarlo, no lo recomendaría mucho, porque lo encuentro muy enredado, muy complicado de utilizar, ¿ya? O sea, claramente puedes aprender a utilizarlo, pero lo encuentro muy complicado. Es como que es difícil, ¿ya? En palabras sencillas, si podemos declararlo en un nivel de dificultad, es bien difícil. Así que, porque es de terminal nomás, entonces lo hace ser más complejo. Ahora, he escuchado que este AIDA Pro es muy bueno, sin embargo, es de paga. Así que claramente si es de paga, ahí se pone más complicada la cosa. Hoy nos quedan muchas preguntas y estamos todavía acá. Vamos a la siguiente pregunta, ya que nos quedamos en la primera pregunta mucho rato. ¿Qué te permite hacer la técnica de pivoting o desplazamiento lateral? ¿Qué te permite hacer? Ya, en palabras bien sencillas, ya, te va a permitir acceder a una red a la cual tú normalmente no tendrías acceso. Ejemplo, acceder a la red de mi vecino, por ejemplo, ¿ya? Infectando uno de sus computadores, y a través de la infección de uno de sus computadores ya poder llegar a toda la red de mi vecino, por ejemplo, o infectando un computador de una empresa, accediendo a toda la red de la empresa, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a permitir en detalle esto? Pero va a permitir, ejemplo, escanear esa red, ¿ya?, de la víctima, utilizar exploits sobre los equipos de la red de la víctima, o también exfiltrar servicios, ¿ya?, de la red de la víctima, ¿ya? Otra pregunta. ¿Qué es un hash? ¿Ya? La otra vez tuvimos conversación justo con Hash, que es miembro de Team Huami. Y por cierto, Dracon también es miembro de Team Huami. Así que por ahí va a preparar algún material para compartirlos con ustedes, por cierto. ¿Y qué es un hash? Un hash, en palabras sencillas, como lo dice Dracon, es encriptar. Es una palabra encriptada, ¿ya? En palabras sencillas podríamos decir que es una palabra que está escrita en código, ¿ya? Eso. Ahora, importante detalle de esto es que una palabra que está encriptada, que se convirtió en un hash, en un código, solo se puede desencriptar mediante fuerza bruta, ¿ya? No hay manera de volverla a su estado normal. No, un hash siempre va a quedar como hash y no hay manera de volverlo a su estado normal, a la palabra desencriptada. No. La única forma es hacer una fuerza bruta, ¿ya? Que en palabras bien simples, y para no ahondar, tú conviertes una palabra, ejemplo, conviertes la palabra perro, la encriptas con ese mismo formato, generando un hash, y tú ese hash lo comparas con el hash que tú tienes. Y si coinciden es porque era la palabra.
Y si no coinciden es porque es otra palabra, y así vas encriptando una y otra palabra hasta que los hashes coincidan, y así tú determinas qué es la palabra. ¿Ya? Eso. Dice Mago Report, la verdad es que excelentes las preguntas. Muchas gracias, Mago Report. Estuve pensando mucho qué preguntas hacer, porque la verdad es que habían algunas que le encontraba lógica, otras que no, así que la verdad es que fue arduo escribir todo esto. Uppermoon dice hash un algoritmo. O sea, hay algoritmos que encriptan y que convierten en hash, de todas maneras, como lo dice Uppermoon. Dracon dice está MD5, SHA-1 y varios más. Correcto, hay muchos formatos para encriptar. Uppermoon02 dice y les voy a dejar una pregunta para que me respondan en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre codificar y encriptar? ¿O son lo mismo? Díganme ustedes. Dice Uppermoon, dice leí en Wikipedia que algunos casos que diferentes palabras habían veces que daban el mismo hash. Sí, Uppermoon, eso recuerdo en algún momento haberlo leído. Y genera que se genere un conflicto, valga la redundancia. Cuando se generan dos hash iguales, se genera un conflicto, se genera un gran conflicto. Y ha ocurrido con algunos formatos, por cierto. Uppermoon dice, pero era como un fallo rarísimo, y la fuente es de Wikipedia. Correcto, sí, es un fallo raro, pero que existe. ¿Ya? La respuesta sobre cuál es la diferencia entre encriptar y codificar la vamos a leer en un segundo. Sigamos avanzando con las preguntas, que después viene esa pregunta y ahí voy a leer su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo funciona un man in the middle? ¿Ya? En palabras sencillas, como lo decía Dracon, ¿ya? Man in the middle es hombre en el medio. Y en palabras sencillas consiste en capturar el tráfico de red de otras personas que están en tu misma red de internet. Por ejemplo, en tu misma red de cable o de wifi, ¿ya? Y tú capturas el tráfico de ellos. Ejemplo, capturar sus credenciales, capturar las páginas que están viendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si se dan cuenta, todas estas preguntas son preguntas que te podrían hacer y que son claramente de un nivel más avanzado. No son preguntas tan sencillas, ¿ya? Porque son temas que no se ocupan habitualmente, ¿ya? ¿Sabes hacking de Active Directory? También acá ya estamos hablando de algo más avanzado, porque el Active Directory el análisis en Active Directory o el pentesting de Active Directory no se hace habitualmente. Normalmente el pentesting de Active Directory está asociado muchas veces a lo que son pruebas de Red Team, ¿ya? Y con ese enfoque están más bien hechas, ¿ya? Que quede claro eso. Y la pregunta sería, ¿sabes hacking de Active Directory? ¿Y qué es lo que sabes? ¿Ya? Ejemplo, algunas vulnerabilidades que ustedes podrían nombrar. Por ejemplo, el Golden Ticket, el Silver Ticket, ¿ya? El pivoting, el desplazamiento a través de PowerShell en un entorno de Active Directory, con credenciales de Active Directory claramente. El pass de hash, como se menciona también. Vulnerabilidades relacionadas a las ACL, ¿ya? Que son, en palabras sencillas, son como políticas o reglas establecidas por el Active Directory para con sus elementos que componen el Active Directory, ya sean computadoras, cuentas de usuario, configuraciones, etcétera, 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 ¿ya? Otra pregunta. Si estás en una red local, ¿cómo podrías acceder a otro equipo de la misma red? ¿Cómo yo, estando en mi computadora, podría tomar el control de la computadora de mi hermano, que está por allá en su habitación, por cierto? ¿Cómo podría hacer eso? La respuesta sería, ejemplo, utilizar un exploit, ¿ya? Si ustedes utilizan un exploit, podrían, claramente un exploit que vulnere
valga la redundancia, una vulnerabilidad en el computador de mi hermano, podría a través del exploit inyectar un payload y con ese payload tomar control del computador de mi hermano, ya, por ejemplo. Sería una forma. Claramente también existen otras formas, como phishing también podría ser, ya, pero esta sería como la más clásica. Dice, ya después vamos a leer las de encriptado y codificación, ¿ya? Mi pregunta avanzada. ¿Cómo hackearías un e-commerce y una pasarela de pagos? ¿Qué pruebas harías? Wow. O sea, primero que todo, un e-commerce. Tengo entendido que un e-commerce es como una tienda en línea. Una pasarela de pagos, no entiendo qué es una pasarela de pagos, ¿ya? Pero tengo entendido que creo que sería como el sistema de pagos que tiene esa tienda online. Ahora, claramente como son tiendas online, lo que haría, trataría de buscar vulnerabilidades de hacking web, ¿ya? Y a través de esas vulnerabilidades de hacking web tratar de llegar a datos importantes. Por ejemplo, llegar a la base de datos, tomar el control del servidor, realizar una escala de privilegios y ahí empezar a acceder a la información que contiene ese servidor para ir modificándolo a mi conveniencia, ¿ya? Ahora, claramente son múltiples las opciones. Dracon dice router exploit. Ah, ya, router exploit, correcto, sí. Es como un framework, como un metasploit, pero que apunta a los routers, por cierto. Recuerdo haber hecho unas pruebas y la verdad es que, wow, me pareció maravilloso, aunque no pude hacer muchas pruebas, por cierto. Así que no es algo que maneje muy bien. Expound dice, un exploit con una reverse shell. Correcto, perfecto. Con un exploit, inserta la reverse shell y ya tienes conexión y ya puedes explotar. Ahora, lo que dice Dracon, mucho más potente porque accedes al router y del router también podrías llegar a capturar tráfico o realizar múltiples ataques también. Así que, pero como les digo, todas las respuestas que yo estoy dando no son respuestas que yo diga, esta es la respuesta verdadera, esta es la respuesta que tú tienes que dar. No, para nada. Respuestas pueden haber múltiples, ¿ya? Y cada uno, de acuerdo a su conocimiento y a su experiencia, va a dar una respuesta distinta. No quiere decir que eso sea malo, ¿ya? Es totalmente importante y por eso no se reflejen en mi respuesta. Yo estoy dando mi respuesta de acuerdo a mi experiencia, pero si ustedes tienen otra respuesta, den la respuesta que ustedes manejen, ¿ya? Porque va a hacer que ustedes tengan mayor control y se puedan desenvolver de una mejor manera frente a esa respuesta, frente a esa pregunta, ¿ya? Así que claramente ustedes cojan la respuesta que más les adecue, claramente que sea una respuesta verdadera, ¿ya? Siguiente pregunta. Deme un ejemplo de exploit. La verdad es que esto podría haber quedado como una pregunta de nivel normal, no sé por qué la puse acá. Pero ejemplo podría ser Eternal Blue, ¿ya? Un ejemplo de un exploit. ¿Entiendes? ¿Ya? ¿Entiendes? Esta sería una pregunta avanzada. ¿Entiendes cómo funciona buffer overflow? ¿Ya? ¿Cómo funciona el buffer overflow? Y en palabras bien sencillas, la verdad es que me costó mucho escribir una respuesta para esto. Recién la escribí, por cierto. Y escribí así. Se trata de ingresar un valor más largo del tamaño asignado por el programador, ¿ya? O sea, el programador, ejemplo, estableció este tamaño y tú le ingresas un valor de este tamaño, ¿ya? Más grande, ¿ya? De tal manera que desborde la memoria, porque claramente queda un pedazo fuera del tamaño que el programador asignó, y ese tamaño que excede de datos, ¿ya? Que sería nuestro shellcode, ¿ya? Que sería nuestro malware, se estaría ejecutando en memoria, ¿ya? Finalmente, ¿ya? Por ejemplo, permitiendo ejecutar esa shellcode que nos daría el control remoto sobre ese equipo, ¿ya? Esa sería como mi explicación súper sencilla de lo que es buffer overflow. Claramente podemos ir más allá, pero creo que no es necesario. Dice Spawn, dice, ¿cuál es la diferencia entre un SSRF y un CSRF? Wow, ahí sí que me pillaste.
Recuerdo haber escuchado SSRF, pero no lo tengo claro en este momento. Quizás si lo leo me doy cuenta, pero tendría que leerlo. En este momento no lo recuerdo. Y eso es súper importante para una entrevista. Como se los decía, no inventen nada. Si no saben algo, no lo saben. ¿Ya? Es más, si me hicieran esa pregunta, ¿cuál es la diferencia entre SSRF y un SRF? Yo diría, mira, la verdad es que en este momento no lo tengo claro. ¿Ya? SSRF recuerdo que es un derivado del CSRF, ¿ya? Con una variante. ¿Ya? En este caso, claramente el CSRF, que es el Cross-Site Request Forgery, ejemplo, me permitiría, o primero que todo es una vulnerabilidad de hacking web y permitiría realizar una acción involuntaria de la víctima, ¿ya? Sobre su cuenta de usuario, ¿ya? Que el atacante desencadenaría, ¿ya? Ahora, esa sería mi respuesta. ¿Se dan cuenta? Claramente no dije lo que era SSRF, dije que no lo tenía claro, dije que estaba asociado y que a SSRF y que era una variante, ¿ya? Y además di la explicación de CSRF. O sea, en palabras sencillas, no dije lo que ellos querían saber, pero se demostró que tenía conocimiento. Entonces, por eso les digo, si no saben algo, no inventen, y lo que sí sepan, eso lo lanzan, eso lo refuerzan y con eso se van a ganar unos puntos, ¿ya? Siguiente pregunta. Cuando capturas las claves dentro de un sistema Windows, ¿ya? Las claves de usuario, ¿estas claves están en texto plano o están como hash? Ahí respondan rápidamente. ¿Texto plano o como hash? La respuesta es que las claves dentro de Windows van a estar como hash, van a estar encriptadas, ¿ya? Y están encriptadas en dos formatos, en formato LM o en formato NTLM, ¿ya? El formato LM, si mal no recuerdo, es solamente desde Windows 7 hacia atrás, ¿ya? Y el formato NTLM sería desde Windows 8 hacia adelante, ¿ya? Ahora, si ustedes abren un Windows 10 y ven las credenciales, se van a dar cuenta que tiene las claves en LM y en NTLM. Pero si ustedes ven las claves en LM, el hash en LM, se van a dar cuenta que en todas las cuentas de usuario, el hash LM es exactamente el mismo. El mismo para todas las cuentas. Entonces uno diría ahí, ¿y qué pasa acá? Entonces en todas las cuentas tienen la misma clave, y la verdad es que no es así. Lo que pasa es que desde Windows 8 en adelante, si no me equivoco, desde Windows 8, no estoy 100% seguro, se anuló el LM porque es inseguro, se quedó con el NTLM. Entonces el LM sí tiene un hash, pero ese hash lo que indica es vacío. O sea, en palabras sencillas, es la clave como no haber puesto ningún valor y darle enter, ¿ya? O sea, es un hash que indica que está totalmente vacío. Por eso que cuando ustedes van a desencriptar una credencial, una clave de un sistema operativo Windows 8 en adelante, ustedes deberían desencriptar el NTLM, no el LM. El LM, ignórenlo. Solo el NTLM. ¿Ya? Windows 7 hacia atrás, ahí sí pueden desencriptar el LM. ¿Ya? Dice Dragon88, si le agregaste un bypass a la respuesta. Le agregaste un bypass a la respuesta. Sí, es verdad. En estos casos hay que aplicarle bypass nomás, porque como lo dice Dracon, sí, no, bypass nomás. Bypass nomás. Y en realidad esto, ¿saben de dónde viene todas estas respuestas así? Vienen de la política. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando a los políticos le preguntan, ¿y usted va a arreglar el hospital que está allá arriba? Y responden así:
Nosotros en la salud siempre hemos colaborado y siempre hemos dado prioridad a la salud porque la salud es de todos los ciudadanos de este país, bla, bla, bla. Y uno dice, este weón no respondió nada, pu. Este weón se dio puras vueltas y no respondió ni una wea. Ya, tenéis que hacer la del político, ¿ya? Decís 1000 weas que apuntan para todos lados, pero en el fondo no respondís la pregunta específica. ¿Ya? Tenéis que hacer la del político. ¿Ya? Respuesta política, dice Spawn. Político y futbolista, correcto, sí. Esa es la respuesta política, ya. El bypass. Mago Report dice, excelente la charla con ustedes, gente, me despido y los veré durante la semana. Excelente, Mago Report, ahí nos estamos viendo y ya estamos terminando esta entrevista, que está muy larga, por cierto. Una entrevista no duraría tanto como esto, por cierto. Spawn dice, buena esa clave, bro. Mago Report dice, 1000 gracias por este video porque me parece súper útil. Que bueno, esa es la idea, colaborar con ustedes, colaborar con mis experiencias, colaborar con mis errores y nada, pues podernos ayudar. Spawn dice, Hatches NTLM versión 2. Wow, no sabía que tenía una versión 2. Spawn, ¿qué herramienta o técnica usarías para ofuscar un malware para que no sea detectado por el antivirus? ¡Wow! Eso, primero que todo, no sería una pregunta de entrevista de trabajo, porque nunca es el enfoque de bypass de antivirus. Pero te recomiendo, para que puedas entender un poquito más allá lo que es el bypass de antivirus, que veas el siguiente video, que dice... A ver, déjame verlo por acá... este video que dice bypass de antivirus, ¿ya? Ve ese video y te vas a dar cuenta claramente cómo se genera el bypass de un antivirus y que en realidad es que involucra muchas metodologías, que no es solo una y que en realidad va evolucionando mes a mes, yo diría. No es una única que siempre, que ejemplo uno diga, con esta técnica tú generas bypass. No. Para este mes es una, para el siguiente mes va a ser otra, para el siguiente mes va a ser otra y así sucesivamente. Ya, vamos con la siguiente pregunta, que sería ¿cuál es la diferencia? Ya nos quedan 3 preguntas. Esta era la pregunta que yo les decía. ¿Cuál es la diferencia entre codificar y encriptar? Ya, importante pregunta. Y las respuestas de ustedes fueron son distintos, dice Mago Report. Dice, codificar sería descifrar, encriptar sería como esconder. Upper Moon dice, encriptado es codificado, no tiene seguridad porque sabes cómo decodificarlo. Go dice, miren, tiene mayor relación con lo que dice Upper Moon, por cierto. A pesar de que siempre digo que todas las respuestas son válidas, porque siempre tienen algo de válido. ¿Ya? Ejemplo, lo que dice Mago Report sobre encriptar sería como esconder. Claramente, con encriptar tú estás escondiendo a algo que es legible, lo estás escondiendo, lo estás codificando para que no sea legible. ¿Ya? Pero un punto súper importante que dice Upper Moon acá es que codificado no tiene seguridad porque sabes cómo decodificar. Y en palabras bien sencillas, cuando tú codificas algo, ¿ya? Ejemplo, algo es así y yo lo codifico y queda así, ¿ya? O sea, de este estado normal yo lo codifico y queda así. En palabras sencillas, se veía así, que era legible, y ahora se ve así, que no es legible. Ya, lo importante de codificar y decodificar, ya, que forma parte de la misma tarea en palabras sencillas, es que cuando tú codificas y conviertes de esto a esto, tú también puedes decodificar, transformando de esto a esto. ¿Ya? O sea, tú puedes ir de acá para allá, como de allá para acá. Tú puedes volver a los estados anteriores. ¿Ya? Pero en cambio, encriptar es convertir de acá para acá,
pero no puedes devolverte, no puedes transformar esto en esto. Eso sí que no lo puedes hacer, ¿ya? Al decodificar, sí, tú puedes codificar de esto a esto y decodificar de esto a esto, sí. Al encriptar, tú puedes encriptar de esto a esto, pero no puedes desencriptar de esto a esto. No puedes volver al original. En encriptación no puedes volver al original, ¿ya? Solamente puedes ir en una dirección. Y esa es la gran diferencia. Vamos a la penúltima pregunta. ¿Sabes analizar programas en búsqueda de buffer overflow? ¿Qué programas utilizas? ¿Ya? La verdad es que esta pregunta me la hicieron, ¿ya? Yo cuando entré a trabajar en el trabajo que tengo hoy en día, cuento corto, en palabras bien simples, yo le envié mi currículum a través de Telegram a una persona que estaba buscando a alguien. Y yo le envío mi currículum y él me hizo el contacto con el gerente y claramente me hicieron una entrevista no técnica, sino que una entrevista así como global nomás, ¿ya? Global del ámbito del trabajo al que estaba postulando. Pero luego el gerente dijo, voy a hacer una entrevista, ¿ya? Técnica, que no te la voy a hacer yo, sino que te la va a hacer una persona de España, ¿ya? Un consultor de España, un hacker de España. Y él te va a hacer las preguntas técnicas. La verdad es que esa ha sido en realidad la única entrevista de trabajo que ha sido técnica y que ha sido con, wow, muchas preguntas técnicas, y la encontré así, wow, demasiado complicada de responder algunas cosas. Y una de las preguntas que más me sorprendió fue esta, que me preguntaron si yo sabía analizar o detectar vulnerabilidades de buffer overflow en aplicaciones. Y yo dije, wow, pero ¿cómo me preguntan eso? Que considero que es de un nivel avanzado. Y me preguntaron qué herramientas utilizaba. Y la verdad es que, por suerte, ya había tenido experiencia y sí, pues dije que sí, que no lo analizaba con herramientas automatizadas, porque la verdad es que no las conozco, que lo realizaba un análisis manual y que para eso en Windows utilizaba la herramienta Immunity Debugger, ¿ya? Que era la que les mostraba, y que en Windows, ¿dónde está esto? En Windows ocupaba Immunity Debugger y en Linux ocupaba Radare 2. Así que claramente ahí se dieron cuenta que tenía un conocimiento también avanzado de estas otras múltiples vulnerabilidades, así que quedaron contentos y claramente por eso me contrataron, ¿ya? Y también, además por todas las demás respuestas que di, claramente. Pero esa pregunta me sorprendió, porque encontré que era una pregunta avanzada, que es más, hasta ahora, en el trabajo que estoy haciendo hoy en día, a pesar de que me hicieron esas preguntas, nunca he hecho un análisis en búsqueda de buffer overflow, entonces no entiendo por qué me hicieron una pregunta tan avanzada sabiendo que yo no iba a realizar tareas de ese tipo. Entonces yo creo que como que me querían poner a prueba, así como, ¿qué tanto sabes? ¿Ya? Dice Spawn, dice, en el ámbito laboral, ¿cuál es la diferencia entre un pentesting, un red team y un ejercicio de hacking ético? Mira, como pentesting y hacking ético, ya, y ejercicio de hacking ético, comprendo que es lo mismo. La verdad es que yo te estoy respondiendo no con total certeza, te estoy respondiendo de acuerdo a lo que entiendo, ¿ya? Porque no tengo 100% de seguridad. Pero lo que entiendo es que pentesting y ejercicio de hacking ético sería exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, la diferencia entre estos sí estaría con Red Team, porque cuando tú haces Red Team es cuando tú tratas de explotar un sistema informático, ¿ya? O una infraestructura informática, independiente de cómo lo hagas, independiente de las técnicas que puedas aplicar. Ejemplo, en el Red Team tienes libertad absoluta. Ejemplo, puedo ingresar por un phishing, o puedo ingresar por un payload, o puedo ingresar por un exploit, o puedo ingresar por una explotación de Wi-Fi, o puedo ingresar por un, no sé, por
X vulnerabilidad. Entonces, ahí estaría la principal diferencia. Uppermoon dice, ¿alguna certificación para pentesting web? Miren, lo que me han comentado que son certificaciones específicas de lo que es hacking web, sería la ESPT, si no me equivoco. A ver, déjame. Ya, estas son las certificaciones de hacking web. Sería en primer lugar la EWPT, ¿ya? Que en palabras sencillas es de hacking web, que sería la del nivel normal, ¿ya? Yo diría que, porque no es básica, sino que es de nivel medio de hacking web. La de nivel medio sería la EWPT, y después la avanzada o la experto o extreme, mejor dicho, sería la EWPTX, ¿ya? Esa sería la experto, extreme, ¿ya? Así que esas serían las dos certificaciones por ese lado. Y ahora vamos con la última pregunta a nivel avanzado. Explique las diferencias entre una prueba de caja negra, caja gris o caja blanca, ¿ya? En palabras bien simples, la respuesta tiene que ver con los permisos que te otorga la víctima para que tú le hagas una auditoría, ¿ya? En palabras bien sencillas, ¿ya? Si es de caja negra, es porque en palabras bien sencillas no te han dado normalmente no te han dado ninguna autorización para que tú audites esa página. O sea, tú llegas y la auditas nomás, ¿ya? O también puede que te hayan dado los permisos, pero no te hayan dado absolutamente ninguna información al respecto de la página. Solamente te dijeron, ejemplo, la página se llama perro.com y tú audítala, ¿ya? Eso también sería una de caja negra, porque igual tienes permisos, pero no tienes nada de información, así que sería de caja negra también, ¿ya? Y por otro lado tenemos de la negra, saltamos al otro extremo, que es la de caja blanca. La de caja blanca es cuando tú tienes total permiso para poder auditar la página web, ¿ya? Pero además te han dado, ejemplo, la página web, por ejemplo, ¿ya? O la infraestructura que vas a auditar requiere credenciales. Y ejemplo, tú dices, ya, ok, pero para auditar yo necesito una credencial. Necesito que me creen un usuario y una contraseña. Y te dicen, ya, ok, te vamos a crear un usuario y una contraseña. Te crean tu usuario y tu contraseña, te la entregan, y tú entonces ya no solamente auditas la página desde afuera, sino que la auditas también desde dentro, post-explotación, post-autenticación, ¿ya? Entonces eso te da mayor poder de análisis, un entorno más amplio de análisis, ¿ya? Y de detección de vulnerabilidades, ¿ya? Y ahí ya estamos hablando de caja blanca. Ahora, caja gris es un intermedio entre las dos, ¿ya? Claramente caja gris no tiene una descripción como específica, sino que en palabras sencillas, la caja gris es lo que, ejemplo, yo hice en mi trabajo. Cuando yo empecé a hackear mi trabajo, ¿ya? Yo estando dentro del trabajo, en primer lugar, no tenía la autorización de nadie, porque nadie me autorizó a hackear la infraestructura del trabajo, ¿ya? Pero como yo estaba trabajando para esa empresa, yo estaba dentro de la red interna, por lo cual podía ya empezar a explotar dentro de la red interna. Entonces, esa caja gris no tienes permisos, pero estás dentro de la infraestructura, por lo cual tienes un poco más de acceso. No estás afuera como en la caja negra, estás dentro, pero tampoco con completa autorización, ¿ya? Y eso sería la diferencia. Así que eso. Me voy a terminar esta grabación y me voy a quedar con ustedes en el directo respondiendo algunas preguntas, ¿ya? Así que ahí para que me escriban las preguntas, ¿ya? Así que eso, espero les haya gustado. Miren, 1 hora 24, se hizo muy largo. Como les digo, todos mis videos
no son de entretención, y como lo he dicho muchas veces, no es como ver una película. Mis videos no son para ver una película, no son para entretenerse. Suena crudo, suena en palabras sencillas fome, porque las personas quieren entretenerse, pero es la razón de por qué mis videos duran tanto. Yo me he dado cuenta muchas veces que otras personas crean videos muy cortitos, porque claramente tienen el enfoque de capturar mucho público, ¿ya? Público que no necesariamente ama este mundo de la ciberseguridad. Por eso que sus videos son entretenidos, porque tienen que ser entretenidos para múltiples personas. En cambio, mis videos no tienen ese enfoque. Mis videos tienen un enfoque, un sector muy específico de personas, que son personas que aman la ciberseguridad, primero que todo, ¿ya? Y que cuando ven mis videos quieren información para poder obtener más cultura de este ámbito. Y por eso van a ser capaces de ver un video tan largo como esto, ¿ya? Eso que quede claro, es por esa la razón de que todos mis videos son tan extensos, ¿ya? Así que eso, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial o video de consejos. Bye bye y happy